derecho internacional privado hay varios principios que han estado vigentes y uno de ellos es el principio internacional de los derechos adquiridos. Estos derechos adquiridos los vamos a tener en la ley del organismo judicial, que corresponde a que los derechos que nosotros como personas adquirimos en el país del que somos originarios van a estar para acompañarnos a los países en los que nosotros estemos, aun y cuando ya no estemos en el territorio, como les decía anteriormente en la clase anterior, que no estemos en el territorio donde nacimos, o estos derechos adquiridos también corresponden a aquellos derechos en los que yo como ciudadana guatemalteca me van a respetar esos derechos como guatemalteca. Sin embargo, puede ser que yo decida en un determinado momento que tuviera la posibilidad de tener otra ciudadanía, cambiar la ciudadanía que yo tengo como guatemalteca y adquirir, por ejemplo, la ciudadanía americana o la ciudadanía francesa, española, inglesa. Entonces, este principio en el que se respetan esos derechos que legalmente yo adquirí dentro del estado donde yo nací o dentro del que yo tengo la ciudadanía, van a estar vigentes en cualquiera de los países a los que yo me cambie o me llegue a vivir por un determinado momento, ya sea por razón de trabajo, por razón de algún viaje, de esparcimiento, y estos van a ser respetados porque esos derechos que adquirí legalmente de forma normal, eso no significa que si yo adquiero un derecho de forma ilegal, con fraude de ley, no puedo pretender que se me vaya a respetar. Entonces, estos derechos que se van a respetar o se van a ejercer erga omnes, va a ser siempre y cuando los haya adquirido de forma legal y que dentro del país en el que yo vivo o en el que los adquirí, estos sigan estando vigentes. ¿Por qué es importante que sigan estando vigentes? Porque, por ejemplo, si llegamos a tener la mayoría de edad, el derecho a votar y estoy en otro país y estoy en el padrón electoral, y si Guatemala tiene que pueda ejercer el voto estando en el extranjero porque estoy trabajando, lo voy a ejercer siempre y cuando esté en el padrón electoral. Pero si yo hice algún elemento y realmente no pertenezco al padrón electoral o el DPI con el que yo me estoy identificando es falso, podré decir que esos son los derechos que legalmente adquirí. No. Si ni siquiera nací en Guatemala o si no nací en El Salvador y nunca hice el trámite para obtener la ciudadanía de conformidad con lo que establece el artículo 145 de la Constitución, que por ser nacida en un país de los que formaron la Federación Centroamericana, lo pueda adquirir y haya solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que se me reconociera ese derecho, que haya hecho todo el trámite de inscripción como primero haber tenido la residencia temporal o la residencia por matrimonio y posteriormente tener la ciudadanía, inscribirla y realizar toda esta inscripción. Pero si además de eso alguien me dijo que me podía vender un DPI por ahí y que, o si no, como lastimosamente he visto que les ha pasado a muchas personas, que alguien les dijo que en las antiguas municipalidades los inscribían en un libro, pero que no llenan los requisitos y que tal vez, me tocó como parte del Ministerio Público ir a investigar, resulta que en esa población había 100 casas, pero mire que había como 20.000 ciudadanos inscritos y la mayoría de El Salvador. Entonces, para que este derecho esté realmente adquirido, debe haber sido reconocido de conformidad con la ley de ese estado
en el que la persona nació o adquirió esos derechos, ya sea porque la ciudadanía, él es nacido, tiene el jus sanguíneo o el jus solius, y si es que nació, es más fácil, porque desde que nació usted adquiere los derechos. Cuando es el jus sanguíneo, también hay un trámite, porque los padres, tal vez él nació en otro país, pero los padres son guatemaltecos o los padres son salvadoreños, entonces va a haber un trámite con el que él cumplió todos los requisitos de ley y que se pretenda que este derecho que él tiene como guatemalteco, como salvadoreño, como nicaragüense, como argentino, chileno, hoy por hoy mexicano, que hoy tenían hoy la toma de posesión de la primera mujer presidenta mexicana de los Estados mexicanos. Entonces, esos derechos les correspondan y que ellos puedan hacer valer en cualquier otro país. También aquí les hacía yo referencia que también para hacer valer esos derechos van también muy de la mano con que el país donde los vaya a hacer usted valer no vaya en contra del orden jurídico de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los chapines, nosotros adquirimos la mayoría de edad a los 18. En Estados Unidos, a los 21. Y para que ustedes le puedan dar en una disco o en un bar en Estados Unidos, entiéndase, para ir a tomarnos, que hay mujeres que bailan, eso es otra cosa. Pero para que le den, lo vendan licores, usted tiene que tener 21 en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos la venta de licores tiene una licencia en la mayoría de estados. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted puede tener los 18 en Guatemala y para los guatemaltecos ya es mayor de edad para muchos actos. Pero en cuanto al expendio de bebidas alcohólicas, no se lo van a dar porque ninguna persona va a querer perder su licencia si la persona tiene 18 años. Se la van a dar hasta que tenga los 21 años. Entonces, todos esos elementos se deben ir concatenando en cuanto a los hechos que podemos pedir ese reconocimiento de este derecho adquirido. Los tribunales de las diferentes ramas del derecho y las cortes de justicia tienen la misión de proteger primero esos derechos existentes o preexistentes hasta antes que usted llegara a ese estado a exigir el reconocimiento jurídico. Y además de eso, que no podemos confundir que ese derecho con crear un derecho, porque el derecho usted lo tenía desde su país, no le están creando o no pueden ir a crear un derecho que no tenemos en nuestro país. Por ejemplo, hasta en Estados Unidos, nosotros aquí tenemos que la compraventa, ¿qué necesitamos? De conformidad con el que establece 1951, es que para que yo pueda vender cualquier o podamos negociar, tiene que ser un objeto lícito, la capacidad legal, el consentimiento, que no adolezca de vicios en el consentimiento. Si hay vicios en el consentimiento, nos vamos por la anulabilidad. Y si bien es cierto que el artículo 1301 del Código Civil establece la nulidad, hay dos tipos de nulidad: la nulidad absoluta, que no nace en la vida jurídica, y la anulabilidad. ¿Cuál es lo que usted tiene que acudir necesariamente a pedir que deje sin efecto un juez? La anulabilidad. ¿Por qué? Porque nació en la vida jurídica y adolece. Puede ser que ejercieron violencia contra usted, lo chantajearon. Hoy por hoy eso del Puff Daddy o como que dice de que él hacía que... Hay tanto en la red que chantajeaban para que... Hoy se habla que incluso muchos de los artistas que ganaron sus premios lo hicieron porque chantajeaban con lo que habían hecho en determinado momento en sus lugares. Pero la anulabilidad le va a pedir que deje sin efecto esos contratos que no nacieron en la vida jurídica. Pero por ejemplo en Estados Unidos se pide un quit claim deed,
en las compraventas. Yo siempre he dicho que sería grandioso que en Guatemala lo hiciéramos por aquellas personas que han sido objeto, lastimosamente, de estafas al registro, en el que de repente llegan y en su casa ya no es suya, ya está otro dueño y usted ni sabía cuándo lo despojaron. Y existe un procedimiento que usted puede pagar al registro la inamovilidad, pero tiene un costo por 5 años de que no puedan desposeerlo de sus bienes. Ahora es de 3, sí, porque antes había de 3, y al principio se permitía de que usted pudiera decir, bueno, me taparon al registro, y recuérdese que, ¿qué pasa con los actos que hace ver un notario? Hacen fe pública, y la fe pública, diría un gran catedrático de esta casa de estudio, ahí la fe pública es la fe de veracidad que tiene un documento por haber sido otorgado por un funcionario público. ¿Y por qué el notario da fe pública? Porque en el Código Procesal Penal, en la parte de las disposiciones transitorias, se dice que los notarios son funcionarios públicos, y por eso es que tenemos un protocolo. Y eso se lo preguntan también en el privado. Entonces, no van a crear derechos, pero por ejemplo en Estados Unidos, si usted va a vender, lo primero que le piden es el Quick Entity, que es un documento en el que usted demuestra de dónde sacó el dinero para comprar un inmueble. Lo mismo deberíamos de hacer acá. Y peor, porque hay usureros que les prestan a las personas que a veces no saben leer y escribir, y les hacen firmar compraventas por unas cantidades que ni siquiera nos están prestando. Pero es la realidad que vive en nuestro país. Y los tribunales y las cortes de justicia deben de determinar, cuando se les acudan a ellos de que había un derecho adquirido anteriormente a que estén en ese país, deben determinar primero que la extensión de esos derechos y las obligaciones que tienen en el país de origen, y la extensión correlativa de sus derechos adquiridos. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, puede que nosotros hayamos adquirido un derecho, pero esa ley pierde vigencia. Entonces, ustedes vienen y tienen un texto legal de un momento de una ley que ya no tiene vigencia, pero ustedes quieren que en ese país se las hagan ver, y ustedes quieren que el juez, si bien es cierto, existe el latinazo que dice juris nobis curia, el juez conoce la ley, pero puede ser que todos los jueces a nivel internacional conozcan todas las leyes. No, es imposible. Ni a veces los de nosotros, nuestros propios países, la conocen, o no solo el conocer la ley, saber la interpretación, los alcances, o cuál era el sentido de la norma, el sentido de la ley, o qué era lo que pretendía hacer el legislador cuando nace la vida jurídica. Por eso son las famosas interpretaciones jurídicas. Y en el principio de los derechos adquiridos estamos ante un acto que se llevó a cabo en una jurisdicción de un país distinto, en un territorio que no es el donde usted está reclamando que se le reconozcan estos derechos. Y que las partes van a decir, mire, este derecho me corresponde a mí por tal situación, y que este derecho que ustedes van a pretender hacer valer nació a la vida jurídica en otro estado. Un ejemplo de derecho adquirido sería el caso de dos personas de sexo masculino y femenino que contraen matrimonio en Noruega. Luego se establecen en el domicilio en Guatemala, y en nuestro país desean hacer valer esos derechos adquiridos por el acto jurídico del matrimonio que lo hicieron en Noruega. Y en este caso el tribunal, la Corte de Guatemala, tiene que establecer cuál es la norma jurídica del matrimonio, o cómo es que ellos tienen el matrimonio en Noruega. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos como una institución jurídico-social, pero en la mayoría de países europeos son contratos. Son contratos en las que hay contrataciones inalarmáticas. Tengo una obligación y un derecho.
O en los países, en estos países puede ser que, por ejemplo, como parte del contrato, podamos fumarnos un churro de marihuana, y es normal. Porque uno de los elementos que, por ejemplo, cuando estas personas vienen, para ellos, por ejemplo, en algunos países europeos, es normal que usted agarre su churro y hasta un colmillo. ¿Ah? Ajá, entonces y es normal. Y eso puede estar dentro de la contratación, o que van o no a tener hijos, o que puedan tener una inseminación artificial. Pero vamos a qué fue lo que ellos contrajeron, cuáles son los alcances del matrimonio en ese país, y qué pasa si, además de que se casaron, en esas estipulaciones que ellos tenían, decidieron cuando se casaron que no iban a tener hijos. Y ahora la señora, estando en Guatemala, decide que ella quiere hacerlo, que tenga un hijo, o que él autorice una inseminación artificial y que no lo estaba previsto. O dice que este matrimonio fallece y él dejó sus espermas congelados y todo, y puede ser, porque hoy por hoy, yo sé que a veces hablar de eso, como que en nuestro país todavía son cosas tabú, o que ellos desean tener un hijo y quieren un vientre de alquiler. Pero todo eso es la realidad de lo que no se tenía previsto, o todavía nuestra legislación no lo tiene previsto. Por ejemplo, ¿cuántos países aceptan que el cordón umbilical es una de las que contiene más células madres que sí pueden servir para muchísimas enfermedades de cáncer, enfermedades rarísimas y tratamientos que se pueden dar? Pero nosotros tenemos alguna legislación que nos permita ver esos vacíos legales que no ha pensado el legislador, y no pensamos también por el tabú de cómo estamos criados o formados. Entonces, todos estos elementos o derechos adquiridos pueden ser que en su país ellos puedan venir y pedirnos que nosotros o los jueces tomen una decisión. Pero para que esa decisión se pueda tomar, el juez guatemalteco no puede decir, bueno, él me está diciendo que esto está así en su país. Pero puede pues saber si realmente, aunque se meta y googlee, como ahora todo es lo más fácil, saber si lo que está en Google, hay información verídica, pero hay información basura. Hay fake news que ha servido incluso para muchos gobiernos para llegar o mantener a su población en ignorancia controlada. Y por ejemplo, Trump, mi familia es siempre bastante republicana, pero Trump, por ejemplo, ha sido una persona de que más ha utilizado las fake news. Hasta, yo no le creo eso que en Miami le hayan disparado, ni tan cerca, pero lo quisieron matar. Y es que tan raro que fue después que le ganan el debate, que diga que ella no, dijo que ella no va a competir, y con una mujer que barbaridad. Ya vieron las mujeres que están llegando al poder y están intimidando, no a todos los hombres, porque hay muchos que están muy seguros. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar? Por ejemplo, que ante el juez se demuestre que existe esa norma vigente que se pretende hacer efectiva. Y para que se haga efectiva, la ley establece dos sistemas. Uno es que se pueda extraer el texto legal, incluso debe de venir, si es para Guatemala, con los pases de ley, certificada por dos abogados que estén en el ejercicio de sus funciones. Viene el texto legal, se tiene que indicar si ha sido o no modificado, que está vigente, que no ha sido derogado, y que además de eso, cuáles son los alcances de esa norma jurídica, no la que el compañerito le quiere dar, no lo que la compañerita, no lo que el señor juez de acá se considere que él entiende, no, es cuáles son los alcances si en ese país viene de un corte donde viene del common law,
¿Cuál es la jurisprudencia que tiene esa norma jurídica? Y además de eso, ¿cómo se aplica? ¿O cuál es la más reciente, si ha habido una modificación? Pero ¿qué pasa si la persona o una de las personas que quiere que se aplique esa norma jurídica no tiene los recursos económicos para poder pedir que se haga eso? No le aplicamos el derecho, le denegamos la justicia. ¿Qué queremos? Solo el hecho de denegarle la justicia sería una violación a sus derechos humanos. Y nos pueden llevar, correcto, como dice el compañero, me puede ir a venir y pedir que CEGIL, por ejemplo, que es una de las entidades que defiende a personas que se les han violentado los derechos en Latinoamérica, pueda representarlos y llevarlos a la Corte Interamericana. No podemos decir que le vamos a dejar sin cumplir esos derechos. Lo que se puede hacer es que si tenemos embajada o consulado de ese estado en nuestro país, pueden pues requerir al cónsul que comparezca o lo haga por escrito o comparezca al buscador representar los derechos de esta persona y él nos diga lo que nos daría los que nos dirían estos dos abogados. ¿Tendría el mismo efecto jurídico? ¿Creen ustedes? ¿Es una persona que representa al país de estas personas? ¿Es un representante legal del país de uno de los que está demandando, por ejemplo? ¿O está pidiendo una acción civil? ¿Está demandando? ¿Está accionando? ¿Es el actor civil? El decreto 125 y 183 que está dentro, si ustedes tienen cualquier compendio de código civil, establece la interpretación que pueden tener los funcionarios de un estado a comparecer. Allí está el presidente, vicepresidente, ante un órgano jurisdiccional a absolver algún pliego de peticiones, que es lo que dice la ley, para ciertos elementos. Entonces sí tiene el mismo efecto jurídico. Usualmente lo que van a hacer estas personas es comparecer e indicar cuáles son el significado que han tenido estas normas, cómo se lo conocen, y él mismo se va a informar ante los tribunales. Entonces sí tendría, usualmente no todos los embajadores y los cónsules llegan, pero sí los consulados o los cónsules sí comparecen a representar a sus ciudadanos, porque es parte de la función que tiene de conformidad con las relaciones consulares y el Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1964. Entonces, que no se lesione, y para que estos ordenamientos jurídicos puedan ser observados en cualquier otro país, van a pedir siempre lo mismo, estas limitaciones, que no lesionen el orden público interno ni las buenas costumbres. Pero, ¿qué buenas costumbres y orden público? ¿Qué es para usted una buena costumbre? ¿Qué es para mí una buena costumbre? ¿Qué es el orden público? Si hoy por hoy, algo que en las últimas noticias de X se habla de que mucha gente, por ejemplo, hay la ley de acceso a la información pública, hay la ley de acceso a la información pública 2.0 para Latinoamérica, y es una norma que debe de ser de uso general, pero ahora bajo ciertos elementos se dice que por orden público no se puede dar información de ciertas entidades. Entonces, el orden público puede ser cualquier cosa que a usted que usted considere y que yo pueda considerar. Porque, por ejemplo,
para alguien que haya nacido en Jutiapa y que considere que las mujeres son para cuidar, atender a las personas, las mujeres que vienen a estudiar y que piensan distinto y que contestan, no es lo normal. Son, ¿qué les dije? ¿Cómo les dirán? Son liberales, y las liberales muchas veces ya también lo toman como libertinaje. Entonces, esto de orden público es muy sugestivo, y la buena costumbre, que es su buena costumbre, porque yo les diría, si hablamos de igualdad de derechos y de igualdad de condiciones, el hombre que engaña a la mujer no tiene ni buena costumbre, ni orden, ni se ordena en su cuerpo, menos que puede ordenar a nadie más. Pero si la mujer también lo hace, estoy en el mismo sentido. Porque muchos decían mis compañeros, es que la casada es mi mujer. Y si la mujer dijera lo mismo que el casado es su marido, a ella no les gusta. Mire, yo hice los hombres más machistas, que es feliz cuando le engañan, pero cuando lo llegan a engañar, ay Dios, pobrecito el muchachito, ya se cortan las venas. Ajá. Entonces, esto de buenas costumbres es muy subjetivo, porque va a depender de lo que se considera esa relación de cultura, educación, clima, religión, y va a depender de cada estado. Y además de eso, que no exista posibilidad material por parte del Estado a aplicar esta norma jurídica. Por ejemplo, ustedes han leído la ley de propiedad intelectual, pero también tenemos la ley de los derechos de autor y derechos conexos, y están los convenios de ARPIS, que es sobre propiedad industrial, y la clasificación, que si usted quiere inscribir una marca, debe de ir al registro mercantil y verificar si está inscrita. Incluso yo molesto mucho a mis amigos nicaragüenses, porque ustedes saben que en Nicaragua hay una marca de un queso que solo se produce en Fontales, pero está registrada la marca. Incluso hoy por hoy se habla de que en estados como México o en Estados Unidos se está hablando de que yo registro, el Chapo ya está registrado como marca, y bajo ciertos parámetros en México se está utilizando. Y me llama mucho la atención de que, por ejemplo, usted tiene su marca registrada, y entonces si alguien lo está criticando porque usted es narco, porque usted es pederasta, pero como usted está en su marca registrada, si hablan de usted, entonces le están violentando su derecho de marca. Y eso es una aberración a ciertos, pero es lo que está hoy por hoy imperando. Y entonces el derecho es cambiante, tenemos que estar nosotros cada vez, no solo de lo que sucede en Guatemala, porque no somos una isla, no somos Cuba, tenemos que saber qué es lo que está imperando a nivel mundial y cómo esto puede tener una repercusión sobre la legislación o los derechos de los guatemaltecos y los extranjeros. Entonces, no se debe de reconocer, por ejemplo, el derecho literario. ¿Qué pasa si alguien les viene y les dice a ustedes que es representante legal, es un extranjero y es representante legal de Disney, y que alguien está haciendo una serigrafía de ciertos elementos de Disney, y que como tiene la marca registrada de Disney, no lo puede ser efectivo? ¿Qué harían ustedes? Porque ustedes son registradores mercantiles, los acaban de nombrar registradores mercantiles, ¿qué van a hacer? Guatemala reconoce el derecho de industria, reconoce la propiedad intelectual. Tenemos el convenio de París y el convenio de Viena sobre propiedad intelectual. Eso lo tienen que saber todos. Pero ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Al principio eran 50 años en los que pudieran estar registrados. Precisamente fue Disney quien más estuvo
propiciando y se elevó a 75 años. Después de los 75 años yo puedo seguir alegando que no se reproduzcan esos derechos que me corresponden. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tendrían que verificar? La inscripción de ese derecho de Disney para la explotación. Por ejemplo, antes todo lo que era de Mickey Mouse, todo el mundo podía hacer nadie si no tenía la autorización de Disney. Hoy eso ya fue liberado en Estados Unidos. Y si está liberado en Estados Unidos, pueden venirlo a ofrecer o perseguir dentro de nuestro territorio. Eso sería parte de lo que en determinado momento se puede pedir. ¿Y los derechos literarios en qué sentido están? O una obra o un libro que yo haya escrito, pero que quiero que me compren la obra, ¿qué pasa? ¿Hay una excepción a esos derechos? Por eso le digo que esta clase es preciosa, porque no solo se queda con lo que el extranjero, sino que ustedes tienen que volver a sacudir un poquito esos conocimientos que están ahí, pero que se quedaron dormidos. A ver, ¿qué se recuerdan de eso? ¿Ah? En la propia ley de propiedad intelectual se habla que si es para fines didácticos, los puede utilizar o los puede fotocopiar. Porque siempre dicen, no pueden fotocopiar porque me está violentando mis derechos. Pero ¿qué pasa con ese parrafito? Que les digo, ninguna ley es completa, salvo cuando es con fines didácticos. Lo voy a mandar a leer un poco. Entonces, estos fines literarios, estos fines, esta propiedad intelectual no va a tener el mismo efecto jurídico si no se hace reconocido. Entonces, el derecho debe de ser invocado. Tampoco es que venga, al igual que siempre se habla de derecho civil, no es que alguien demanda ante un juez y el juez diga, mando a llamar al embajador de Estados Unidos para que me diga cómo está la norma, o al embajador francés, o al embajador mexicano. ¿Qué tiene que hacer las partes que están invocando que se reconozca su derecho? Se lo tienen que solicitar al juez, lo tienen que pedir que se dé ese reconocimiento de esa norma jurídica. Y que, como les digo, ese derecho no haya precluido, que ese derecho siga estando vigente, que tenga la eficacia jurídica para que lo puedan solicitar. ¿Y cuál es la razón de ese derecho? Solo que se le ocurrió a los internacionalistas de que debía de recibirse, no, porque tiene, la razón es la seguridad jurídica. Y cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos de certeza, de necesidad, de que haya una certeza jurídica de que los diferentes actos que nazcan, actos o hechos que nazcan a la vida jurídica, deban de estar reconocidos y legitimados. Además de eso, la existencia de esta comunidad internacional es que en cualquier estado haya una convivencia pacífica entre los ciudadanos de los diferentes países. Y los estados van a siempre tener esa relación. ¿Y cuál es la mejor forma en que los estados, porque el estado, ¿qué es un estado si nos vamos a lo que establece en teoría del estado? Una porción de territorio de población. Es una población, un determinado territorio en el que hay una organización jurídica a través de quienes van a ejercer el poder por delegación del pueblo, por esa comunidad. Hay un ordenamiento jurídico que busca tener certeza jurídica. Además de eso, buscan el bien común.
Entonces, busca que haya una paz relativamente internacional en el que haya esas transacciones económicas, culturales y que se consuman los productos en los diferentes países. Como les digo, hay unos que vamos a exportar, otros vamos a agricultura, a productos industrializados o elementos que son industrializados, y esa naturaleza sociable y cosmopolita que hablamos desde el principio se sigue dando en este elemento en el que hombres y mujeres vamos a estar en diferentes estados. La forma de que hoy ya no necesitamos un documento jurídico para que se realicen estas transacciones. Hoy, con solo un clic, usted ya está teniendo o realizando transacciones de carácter económico, de carácter mercantiles a nivel internacional, y usted no tiene que viajar a Europa, usted puede estar desde aquí, tiene los suficientes recursos económicos para adquirirlo, y usted puede pedir, hoy por hoy puede tener una plataforma y comprar un carro que esté en Tokio, que se lo manden en un embarque, siempre y cuando usted tenga dinero. Y Guatemala, en este principio lo vamos a encontrar regulado en la ley, el artículo 26 de la ley de los organismos. Bueno, creo que aprovechando estos últimos 6 minutos, ¿tienen dudas sobre el trabajo de la sentencia proveniente del extranjero? ¿Qué dudas tienen? Bueno, los que vienen a clase, los que vienen. Bueno, el proceso de la sentencia proveniente del extranjero van a tomar un proceso que ya finiquitó, ya inició, murió a la vida jurídica. Murió, el proceso ya murió, el que están dando. Y del grupo que ustedes tengan, uno van a ser los contrayentes, otros van a ser los notarios, otros el traductor jurado, y lo que van a hacer es que van a realizar el proceso. Ustedes se van a poner en la posición que ustedes son el abogado o el notario al que le lleguen a requerir su servicio. Entonces van a hacer todo el proceso para que sepan qué es lo que va en el proceso. Y dictar, otro va a ser el juez y van a dictar la resolución. Posteriormente a la resolución van a inscribir en el RENAC y van a tener nuevamente el testimonio donde ya la persona está felizmente soltera. Digamos que sí, que la felicidad depende de cada quien, no es un papel, pero ustedes digan que sí, van a estar felizmente. Entonces van a realizar todo el procedimiento, tienen que saber todo el procedimiento, porque en el examen final es una parte práctica en el que yo les voy a poner que el día del examen, que va a ser el mismo día del examen, llegaron las personas militares, se gozaron en tal fecha, y que me dicten la parte considerativa o la resolución de la disolución matrimonial. Pero yo les voy a poner los datos, pero como ustedes ya hicieron el trabajo, van a saber cómo lo van a fraccionar. Pero ¿qué pasa si ustedes no lo hicieron? ¿Ah? ¡Qué fácil! Es re fácil, es como cuando me digan a mí, mira, me pasa mucho y me pasa muchísimo incluso con fiscales y personal del Ministerio Público. Siempre piden un machote de cualquier comunidad que digo, pero si esta parte, el encabezado, la parte expositiva, el fundamento de derecho y las partes, las peticiones, los medios de prueba, pero no sé por qué nunca saben hacer eso. Es la lógica. ¿Ustedes saben cómo va un memorial? Ustedes lo van a saber hacer. Si ustedes saben hacer un acta notarial, lo que va a cambiar es el nombre de lo que están haciendo. Pero eso implica práctica. Y como decía Eduardo Cuestión, el abogado que no practica es cada día menos abogado. El que no lee y no practica
Y acuérdense que el cerebro es un músculo. Muchas personas se les muere el cerebro porque no lo utilizan. Veo dos escenarios. Está diciendo que cada uno del grupo va a tomar control. Pero todos tienen que saber lo que se hace todo. Claro, dentro de la resolución. Vamos a sustituir los datos de la resolución por los datos de cada integrante. Ajá, ustedes deciden quiénes son los que felizmente se van a divorciar, quién va a ser el notario, quién va a ser el traductor, quién va a ser el juez, pero sí tienen que saberlo todos. ¿Otra duda? Confirmemos dos cuestiones. La otra cuestión era de saber que si se debía presentar el caso como tal, luego hacer todo el trabajo. Todo el trabajo. Toda la resolución. A cada uno de ellos dentro del proceso. Y sí, van a hacer todo el trabajo. Le van a poner el número de expediente. Si quieren, ustedes se ponen el número de expediente. Solo ojo. Y como buenos abogados, tienen que ver que las fechas también les casen. Porque no van a ser a futuro, no viajaron en el tiempo. ¿Sí, compañerita? Compañeritos, los que ya siempre les he dicho cuándo es la fecha de entrega del trabajo. Una semana después del examen parcial. Pero tiene una nota de 20 puntos. Y hay una parte que tiene que hacer en investigación, que es una sentencia proveniente del extranjero, y no solo lo que establece la ley del organismo judicial. Es que olviden, y eso van a hacer. Solo falta que tengan a la mamá, pero, y una sentencia de un órgano internacional. Y como me van a poner de dónde están, como que me estuvieran citando en esa parte las normas APA, de donde sacaron esa información. Es decir, la cita al pie de página de donde están poniendo información que buscaron. Eso también lo puede. Eso va dentro de esa documentación. Y en el examen final, esta parte que van a hacer, estos dos elementos que les pongo en el examen, tiene un punteo de 10 puntos. Entonces, si lo saben hacer, ya ganaron. Y además de eso, lo mejor es que cuando ustedes le lleguen a pedir un caso así, ustedes hasta se van a matar de la risa. O si les salen en privado, ustedes se lo van a recitar, le van a pedir más tiempo, hasta pueden ganar tiempo con el examinador, porque ustedes le van a decir, quiere que les explique y se lo redacto. ¿Sí? Si en el examen no es la respuesta más rápida del oeste, es como ustedes manejan el tiempo y la seguridad que le dan a su examinador. Piensa que, como les dije muy cierto. Por ejemplo, imagínense que en 1924, en ese momento que se estaba discutiendo unos proyectos del Código de Derecho Internacional Privado, había un sancarlista representando de todos los países. ¿Por qué nos vamos a pensar de que somos la mejor universidad? No somos la mejor, y son los mejores si ustedes se creen. En ustedes están, si ustedes se creen que son los mejores o los peores. Y eso depende de cada uno, de su seguridad y de lo que sepa también. Porque si también usted le empieza a decir mentiras al catedrático, bien, no solo que va a perder, también le van a decir que como hizo tan buen examen, que lo repita